Especialista en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, Germán? Ni tiempo le dimos de tomarse el cafecito. No importa, si me autorizás, lo voy tomando con vos. Este programa es un poquito más desestructurado como para poder hacerlo, digamos. Sí, y la charla invita a eso. Bueno, gracias por la invitación ante todo. Gracias por venir, sabemos cómo estás y cómo está la agenda. Ya nos vamos a meter en los temas específicos. Quiero preguntarte, no naciste ayer en la política, digamos, tenés mucho recorrido como asesor, como legislador, como diputado. ¿Qué es la política? Porque quiero que te conozcamos, que la gente te conozca un poquito más, digamos, pero en estas definiciones. ¿Qué es la política para vos, Germán? Capaz que por ahí contándote algunas cosas de mi recorrido sirve, ¿no? Yo arranqué, hice el proceso al revés, me fui identificando con el peronismo en el momento que los gobiernos peronistas estaban más lejos de las banderas del peronismo. Ajá. En el momento en que había muchos que decidían irse del peronismo a buscar otros espacios políticos, en el momento donde yo por reacción dije hay que ir acá y hay que dar la pelea acá, ¿no? Y porque creo que si la política no tiene capacidad de transformar las cosas no sirve para nada, y era un momento donde había un renunciamiento muy fuerte a la posibilidad de transformación. No soy de los que desconozcan las correlaciones de fuerza, pero tampoco soy de los que creo que las correlaciones de fuerza son estáticas. Las correlaciones de fuerza existen, son un dato de un determinado momento, pero sobre esa situación, sobre ese dato, la política tiene capacidad de operar e ir ampliando e ir ensanchando la posibilidad de que nosotros podamos ser más audaces en las transformaciones. Es cierto que hay muchas veces condicionantes que te van quitando la posibilidad de eso, pero es tarea nuestra ir permanentemente ampliando los márgenes para que podamos cada vez llevar adelante decisiones más cercanas a la gente. Bueno, fuiste de hecho a la segunda pregunta vinculada a qué entendías por la política o qué era la política para vos, que es ¿cómo entendés lo posible en la política? Algo respondiste recién, pero y acá nos vamos metiendo derecho en el desafío que tenés. ¿Qué es lo posible? ¿Qué entendés por posibilismo? ¿Cuál es el...? Bueno, por eso, si vos te pones a pensar con la idea de que la política es el arte de lo posible, que es una frase muy utilizada para eso, en realidad lo que hubo durante mucho tiempo en la Argentina era un renunciamiento a la posibilidad de transformación. Creo que eso es lo que rompe Néstor, en un contexto muy particular de la Argentina, pero al romper eso, Néstor nos devuelve a todos la confianza de que la política sirve para algo. La idea de lo posible, si lo posible es un límite o si lo posible es el piso sobre el cual empezar a dar las peleas para lograr más transformaciones, es un debate que también hay que contextualizarlo en cada momento, ¿no? Ahora, yo no me conformo con las cosas. En la medida de que haya injusticias sociales, que haya situaciones de distribución del ingreso muy pero muy contrarias a los trabajadores, a los argentinos y argentinas de ingreso fijo, a los que no tienen un laburo formal, a los pequeños comerciantes, a las pymes, ¿no? Eso nos tiene que mover permanentemente para la cabeza y el esfuerzo de cada vez ir corriendo más todo eso. Si no, lo que vamos haciendo es ir despacito, es como la parte transformadora de la política es un músculo que si yo no lo ejercito va perdiendo fortaleza, ¿no? Ahora, y ya vamos con Nico, que va a contar en qué está pensando la oposición, algo con lo que vas a tener que lidiar, y te vas a poder tomar un poquito más de café. ¿De quién es la responsabilidad de correr el límite de lo posible? A mi criterio no hay momentos donde coinciden contextos, fuerzas políticas y liderazgos, y hay veces que algunos de estos elementos te faltan, pero sin lugar a dudas, sin fuerzas políticas que empujen y sin liderazgos que interpreten, es muy difícil aprovechar las oportunidades. ¿Y hoy en qué momento estamos? Hoy yo creo que estamos en un momento donde conviven dos grandes tensiones en la Argentina. La de los condicionamientos, la tensión de los condicionamientos tan fuertes, provocado no solamente por la política económica y los desastres de Mauricio Macri, sino también por todo lo que nos generó la pandemia, desde lo sanitario, desde lo social, pero también desde lo económico.
Conviven esas limitaciones importantes, entre los que seguramente después iremos hablando de la deuda, pero al mismo tiempo yo creo que nosotros tenemos un espacio político que en su amplitud, en su diversidad y a pesar de las dificultades, no renuncia a la posibilidad de seguir empujando la historia hacia mayores niveles de concreciones por parte de la política. Esto a veces depende el momento en que te da la sensación de que imperan más o limitan más las condiciones negativas que la capacidad de transformación, pero yo creo que siempre van juntas, porque lo que no podemos hacer es que en función de las condicionalidades que tenemos perdamos capacidad de transformación, y tampoco sirve, la política no es solamente empujar, no es solamente voluntad, es voluntad y capacidad suficiente como para poder entender el contexto, decodificarlo, ver cuáles son las limitaciones y ver hasta dónde puedo transformar. Nico Fiorentino, ¿en qué está pensando o cómo se comporta la oposición sobre esto? Mira, si vos registrás la posición de Juntos por el Cambio, apenas se conoció el preacuerdo con el FMI, había como dos palabras fuerza de las que se agarraban. Una, default, decían, bueno, se evitó el default, celebraban eso, de hecho el comunicado hablaba de un acuerdo positivo, y después el otro, la letra chica. Sí. La letra chica es el que les permitía patear el tema para adelante. Bueno, cuando conozcamos la letra chica, vamos a plantear una posición. Todo como ese primer clima de el del fin de semana que pasó, parece que pasó hace un año, pero fue este fin de semana, indicaba que Juntos por el Cambio no tenía mucha alternativa a votar a favor, acompañar el acuerdo con el FMI. ¿Cuándo se le abrió una alternativa, al menos para un sector de Juntos por el Cambio, con la renuncia de Máximo Kirchner? Eso empezó a marcar de nuevo un sector y otro sector dentro de Juntos por el Cambio, principalmente en dos actores. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, los dos huelen sangre, uno la huele con una mirada más cortoplacista, que es Patricia Bullrich, que es la que ahora vamos a ver en un informe que está planteando una posición distinta a acompañar el proyecto tal como viene, y Horacio Rodríguez Larreta, que la huele más a mediano plazo y dice, no sé, yo quiero ser candidato a presidente 2023 y yo quiero agarrar una Argentina con el problema con el FMI al menos encaminado. Pero veamos el informe que preparó la producción, que me parece que va a mostrar un montón de actores con lo que va a tener que lidiar nuestro invitado el día de hoy. Lo más razonable era alcanzar un acuerdo para evitar el default, y dada esa situación parecía el viernes que finalmente el gobierno había encontrado un camino ahí, un camino un poquito tramposo porque la mayoría del ajuste le tocaba al gobierno que seguía, que presumiblemente con alta probabilidad va a ser nuestro. Entonces, pero finalmente había un principio de racionalidad. Todo vuela por los aires con la renuncia de Máximo, que es el segundo capítulo de lo que ya habíamos visto en septiembre con la carta de la vicepresidenta. Los problemas internos de ellos es un tema del oficialismo, que tiene muchos problemas. Para el país es muy grave que se muestren diferencias, contradicciones, idas y vueltas en algo tan crítico como es la relación y el acuerdo con el Fondo Monetario. Yo creo que ellos deben de hacerse cargo del primero al último de su gobierno, se tienen que hacer cargo. Y además de hacerse cargo de su gobierno, todos tienen que tener una votación en común. ¿Qué quiere decir? ¿En el Congreso? Sí. Ah. Bueno, ya hay varios que dijeron... Sí, pero si fue Máximo, ya está. Yo les voy a plantear una salida a esta crisis. Ver, ¿cómo sería? ¿O ellos votan todos juntos? ¿O hay que derogar la ley? Yo creo que nosotros tenemos que votar de acuerdo con nuestras propias convicciones y de acuerdo con los términos del supuesto acuerdo. No podemos guiarnos por lo que hagan otros bloques o lo que haga el oficialismo. Por lo menos mi posición es esa, yo insisto. Si el acuerdo es bueno, hay que votarlo a favor. Y si el acuerdo no es bueno, entonces hay que decirle al Poder Ejecutivo que siga negociando. En las comisiones tiene que votar el oficialismo unido. Sería una grave falta que nosotros le hacemos a la República si nosotros damos los votos para un acuerdo que el mismo oficialismo no tiene unificado. El oficialismo tiene que reunir los votos, no nosotros, no es nuestra tarea. Yo voy a estudiar claramente qué postura voy a adoptar como el tema. No soy yo quien tiene que garantizarle a este gobierno. No confundamos los roles. O sea, tenemos un presidente imprudente, con autoridad moral cero, un presidente que ha destruido el país, la economía,
que siempre anda buscándole y echarle la culpa a uno o a otro, y resulta que ahora, si el acuerdo con el Fondo Monetario fracasa, es culpa de la oposición. No jodamos. El que gobierna y el que conduce el frente de todo es Alberto Fernández. Si no tienen la autoridad para imponerse, para imponer, para ordenar, es un problema de ellos. Después veremos nosotros los opositores qué hacemos. Por lo pronto me atrevo a adelantarte que hasta que no veamos la letra chica del acuerdo, yo no voy a mover un dedo. No se va a solucionar el problema de la crisis económica y social de la Argentina acordando con el fondo. Pero hay una responsabilidad histórica, ética, eso sí. No pueden tocarse algunas cosas, es decir, el tema de jubilaciones es un tema central, es decir, hay que ver por dónde se achican los gastos, pero si yo estuviera en el Congreso, miro, discuto cláusulas, pero honro la deuda. Nico. Sí, Pablo, vimos que ya no es una sensación térmica de vamos a votar lo que mande. Fíjate que aparecía Pablo Tonelli diciendo, nosotros tenemos que ver el acuerdo, no que hace el Frente de Todos, que se contrapone directamente con lo que decían Patricia Bullrich, Hernán Lombardi, dirigentes que se referencian mucho más con Mauricio Macri que con Rodríguez Larreta. Dos datos te dejo. Hoy hubo reunión del bloque de diputados de la UCR con algunos analistas internacionales. Estuvo Eduardo Levi Yeyati, asesor económico del bloque. Recomendó, esto es importante, Eduardo Levi Yeyati le recomendó al bloque de la UCR, no a Juntos por el Cambio, a la UCR, acompañar el acuerdo tal cual lo mande el gobierno. Y el segundo dato es que ayer en el Zoom de Juntos por el Cambio empezó a sobrevolar, no sé con qué fuerza, pero empezó a sobrevolar la idea de una posición unificadora entre aquellos que dicen si el kirchnerismo vota en contra, yo voto en contra, y los que dicen hay que acompañar, que es la abstención. Eso en términos matemáticos lo quedará para nuestro invitado ver en qué, si ya empezó a esa palabra a trabajar sobre esa palabra que a nosotros nos gusta tanto, que es el poroteo. A ver, Germán, ¿querés decir algo en función de lo que vimos, de lo que reflexionó Nico, o querés que te haga alguna pregunta? No, después hacemos la pregunta, pero hay una reflexión que me parece que vale la pena hacer, sí. que es si la configuración del sistema político en Argentina da la sensación de que va camino a al menos dos grandes coaliciones que están juntando ya en las últimas elecciones con sus distintas modalidades el 80 y pico % de los votos, y esa conformación de coaliciones tienen en su interior matices tan distintos como lo que mostró Nico en el informe, ¿por qué a la coalición Frente de Todos se nos pide necesariamente que tengamos una mirada única sobre el tema? ¿Qué es lo que nosotros estamos tratando de hacer dentro del Frente de Todos? Esta semana pasaron muchas cosas, la carta de Máximo, lo que significó eso. Yo soy un militante político, además de un integrante del bloque. Las cosas que dice Máximo, no solamente la carta, sino en cada uno de sus discursos, nos interpelan, nos te hacen pensar. A mí me gusta leer muchas veces los gestos cuando hablan los compañeros, y yo veía algunas cosas de las que Máximo expresaba en las cartas, que me imaginaba los gestos que acompañaban esas palabras, digamos, ¿no? Esas cosas no pasan desapercibidas para nosotros, y además de eso, obviamente nos obligó a tener una situación en la presidencia del bloque, digamos, que obviamente el presidente me confiesa responsabilidad, pero mi tarea es ir tomando el pulso de lo que opina cada compañero y compañera al interior del Frente de Todos, para ver en dónde estamos parados todos respecto a este tema. Y esto no es poroteo, Nico, todavía. Yo creo que estamos lejos de eso. Ahora, Germán, vos hiciste una pregunta recién que fue ¿por qué se le exige a la oposición esto y no se lo exige a la oposición lo que se le exige al oficialismo? Para mí esa pregunta tiene una respuesta, y es que ustedes son el bloque del gobierno. Pero los procesos de elaboración de la síntesis y de los consensos no son de un día para el otro. Hay 13 cosas que al menos yo... ¿Qué hice esta semana? Agrego algo ahí. Dale. No preocupan tanto los matices, sí la manera en que se canalizan esas diferencias, digamos, ¿no? Y el impacto político que puedan tener las maneras en que eso se resuelva o no, o se exprese en la superficie. Puede ser que las formas de plantear las posiciones de cada uno también incidan, pero lo que yo te digo, una vez que el presidente que me dijo, trabajá para la unidad del bloque,
habla con todos los compañeros y compañeras y no te disperses en otras cosas. Dedica el 100% de tu energía a esto. Esto es lo que me dijo el presidente. Yo tuve una reunión larga con Máximo después de la designación por parte del presidente. Tuve una reunión larga con Sergio Massa, digamos que realmente tomaron el 2019, y esto también es importante tener en cuenta, una decisión estratégica que fue no conformar el interbloque del Frente de Todos, sino el bloque del Frente de Todos, donde todas las diferencias en las miradas se canalicen hacia el interior del bloque, que podamos llegar a las posiciones más consensuadas posibles, ¿no? Estuve hablando con ellos y después empecé a hablar con todos los diputados, con los que estaban presentes, trataba de encontrarme, de tomar un café con ellos, de los que no estaban los llamaba por teléfono, y la sensación que me va quedando es que hay tres grandes nudos de dudas. Un primer nudo es lo simbólico que tiene el Fondo Monetario Internacional en la historia económica política argentina. O sea, ¿no? vos decís que más allá de los detalles del acuerdo, hay sectores a los que le pesa el solo hecho de acordar con el fondo. Pero a cualquier peronista, alguien puede pensar que no nos interpela el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué éramos también tan duros en el 2018? Porque no queríamos que pase esto. Bien. Bueno, primer eje. Me interesan los tres nudos. Los tres. Sí. Segundo eje. La otra duda es si el sendero fiscal que propone el acuerdo con el fondo, anunciado por el presidente de la Nación, garantiza la posibilidad de que esto se pague sin entrar en procesos de ajuste sobre el pueblo argentino. La tercer nudo que yo noto, que yo ya la estoy ejemplificando como la ranita y el escorpión. Sí. Capaz que firmamos de buena fe todos, pero las dudas de muchos compañeros es si en el Fondo Monetario Internacional no está la tendencia histórica de correrte la línea y que después de que firmaste lo que firmaste empieza con otro tipo de intento de condicionarte la política económica. O sea, vos es inclusive un acuerdo bueno, digamos, ¿no? Pero después te corren el arco, sí, digamos, ¿no? Estos son los tres grandes temas que después tienen sus particularidades. ¿Qué es lo que a mí me parece que tenemos que hacer en este tiempo? Mientras que el staff económico del Fondo Monetario Internacional discute con los técnicos del Ministerio de Economía lo que algunos llaman la letra chica, otros hablan del memorándum específico, o sea, las cuestiones más puntillosas del acuerdo. Nosotros tenemos que tratar de irle dando a los compañeros y a las compañeras de nuestro bloque la mayor cantidad de insumos para ir despejando estos tres ejes y que nos permitan estar en una mejor situación de consenso interno. Germán, si cuando llega el momento la votación no es consensuada, digamos, hay votación dividida, ¿vos lo vas a considerar un fracaso de tu trabajo, de tu gestión? Te lo digo al revés porque no me gusta adelantarme demasiado, ¿no? Yo no creo haber sido convocado exclusivamente para que todo sea en función de una votación. Pero ¿qué es lo que va a hacer Germán Martínez, Palco Riquelme hablando, digamos, ¿no? Es trabajar durante todo este tiempo para que la posición expresada por los compañeros y las compañeras del Frente de Todos sea lo más unívoca posible. Bien. Luciana, una última. No renuncio a ningún voto, a ninguno. Bien. Y cuando digo a ninguno, Estefi, ¿no? Una última consulta. ¿Van a convocar a los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri que fueron quienes decidieron tomar este préstamo? Bueno, me viene muy bien la pregunta, Estefi, porque en el video que pasaron recién, en el resumen que presentó Nico, había algunas opiniones de esto del háganse cargo, los que gobiernan son ellos, digamos, los que tienen que solucionar el problema son ellos. Y a mí me parece que yo estoy dispuesto a dar el debate sobre la propuesta de solución planteada por el presidente a la hora de negociar con el fondo. Pero yo quiero dar un debate a fondo sobre la configuración del problema. ¿Cómo discuto una propuesta de solución si no discuto a fondo el problema? Ese fue un debate abortado en el año 2018. Juntos por el Cambio, en aquel momento Cambiemos, jamás quiso que este tema se discuta en el Congreso. Presentamos pedidos de sesiones especiales a los cuales no llegamos al quórum porque Juntos por el Cambio no quería que este tema, no, ni siquiera proponíamos
que se apruebe. Queríamos saber de qué se trataba. Y a mí me parece que nosotros tenemos que generar un escenario donde con mucho respeto, sin chicanas, pero con mucha profundidad, por ejemplo, se genere el espacio donde yo o cualquier compañero de nuestro bloque le pregunte a Nicolás Dujovne: ¿a vos te parecía que la economía nacional daba, por el momento que estaba viviendo, para un endeudamiento de 56.000 millones de dólares, que terminó siendo 44.500, con un único acreedor en una única operación financiera? Y yo le preguntaría también en el caso de Toto Caputo, que tenía responsabilidades operativas en todo esto. ¿A vos te parece que la economía nacional tenía la dinámica tal para generar un saldo de dólares que, por ejemplo, en este año 2022 nos llevaba, si teníamos que pagar, 19.000 millones de dólares para el Fondo Monetario Internacional y 22.000 millones de dólares para el año que viene? En fin, hay cosas que no terminamos todavía de dimensionar. Está claro. A ver, yo tengo 46 años. El primer dato de la deuda externa que tengo en la cabeza es global, fue el de la salida de la dictadura. 45.000 millones de dólares en el año 83, digamos. Todo ese stock de deuda que teníamos en el año 83 lo generó Macri en un año, en una única operación, con un único acreedor, el Fondo Monetario Internacional. Y lo queríamos pagar en 3 o 4 años, digamos, ¿no? Germán, gracias por haber venido. Ya nos tenemos que ir. El lunes, cuando llegaste a la ciudad de Buenos Aires desde tu Santa Fe natal, ¿a qué venías? El lunes ¿qué viniste, en micro, en auto? Estás haciendo uso de información privilegiada. No, yo vine en auto. Vine en auto. No, yo venía en general, lo del viernes, con el anuncio hecho por el presidente, me imaginaba que iba a estar movido. Teníamos mucha expectativa en cómo reaccionaba la economía ese día, ¿no? Y cuando pasan estas cosas, desde hace mucho tiempo, yo digo, hay que estar en Buenos Aires. Entonces agarré y me vine para acá, pero con la idea de que martes a la noche, el miércoles... Con un bolso más chiquito del que correspondía. Con dos camisas que tuvieron que ser lavadas 3 veces, digamos, ¿no? Pero bueno, es así. Germán, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes y a disposición. Bueno, nos estamos...